con los que con muchos médicos venimos trabajando desde hace años. Yo formé la agencia en el año 2015, en el 2017 empezamos a trabajar en el rubro médico estético con un laboratorio en particular. Ese laboratorio nos fue abriendo las puertas, fuimos aprendiendo mucho. Y bueno, uno de los hitos o uno de los temas que más vemos tiene que ver con el desarrollo de un médico como autoempleado y cómo transformamos a ese médico en director de una clínica rentable y con un propósito específico que es el que generalmente tienen. Esto quizás es un poco de avanzado para lo que vamos a estar dando hoy, pero no quiero que saquen el foco y la idea de este punto, porque a medida que ustedes vayan creciendo con todo lo que están aprendiendo, sin dudas van a llegar a este punto. Quizás lo que estoy haciendo es un poco de spoilear lo que les va a pasar más adelante, pero me parece que está bueno que conozcan un poquito el final de la peli y uno después, en algún momento, como que se olvida tal vez de ese final de peli, pero que les quede esto en la cabeza me parece que es súper, súper, súper importante. Básicamente yo soy Mariano Vaca, soy mentor en marketing estratégico, me desarrollé en estos últimos casi 10 años en medicina estética, venía del mundo de las comunicaciones, de trabajar más de 15 años en Movistar. Cuando conformé agencia, casi por casualidad, terminé en el mundo médico estético y bueno, armonización orofacial y demás, fue todo como una cosa fue trayendo a la otra. Y hoy en día tengo una agencia que se llama Enlace Directo y una agencia que se llama Altea. Las dos agencias dan servicio a distintas empresas y del mundo de la medicina estética, por supuesto, el mundo de aparatología, laboratorios, pero también clínicas y también médicos, con los cuales nos apoyamos y desarrollamos no solo la parte comercial de las clínicas, sino también lo que tiene que ver con marca personal de cada uno de los médicos. Básicamente lo que trabajamos muy, muy fuerte nosotros es el método de planning. Tenemos una marca registrada con lo que tiene que ver con una planificación estratégica, el método del mapeo o el método del planning, y sobre eso apoyamos absolutamente todo lo que hacemos. No trabajamos sin antes hacer un diagnóstico, generar una estrategia personalizada, implementación guiada siempre acompañada por nosotros y una revisión escalonada de cómo va avanzando cada uno de nuestros clientes y básicamente cómo va desarrollando su negocio. Todo esto tiene que ver básicamente con los tres puntos que vamos a trabajar hoy, que son las tres claves para impulsar el crecimiento de un centro médico estético o cómo impulsar básicamente a los médicos que se están desarrollando en lo que tiene que ver con medicina estética, armonización orofacial y sus derivados. Es importante saber que uno de los temas que nosotros primero trabajamos, cualquier cosa ustedes me paran, vamos a ir como un poquito de menos a más, y uno de los hitos primeros que trabajamos tiene que ver con el mito de las redes sociales y el mito de Instagram. Si Instagram sí sirve o si Instagram no sirve. Y acá seguramente que podemos dividir las aguas en algún punto porque la mayoría de los clientes que llegan a nosotros es porque quieren estar en Instagram y quieren trascender a partir de Instagram. Entonces, ¿Instagram sirve? ¿Las redes sociales sirven? La realidad es que obviamente que sí, ¿no? Estaría un poco loco, podría decir, si dijera que las redes sociales no sirven. La realidad es que las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el ámbito online nos ayuda no solo a darnos a conocer, nos ayuda además a hacer nuestra propia vidriera, a generar un posicionamiento, a tener más alcance, a llegar a mayor cantidad de personas, a que nos descubran mayor cantidad de personas y por supuesto a generar potenciales nuevos pacientes. Siempre, siempre, siempre llevo la analogía de lo que nosotros hacemos en comunicación a lo más relacional que todos conocemos históricamente, que es como si fuese abrir un local en un shopping o abrir un local en una zona de conveniencia para una comunidad específica. ¿Por qué digo esto? Porque las redes sociales se nutren justamente de esa comunidad que nosotros vamos a generar, que va a ser propia y única, seguidora de cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes genere como cercanía. Y últimamente se habla más que de cercanía de cómo se humaniza la cuenta y cómo los pueden descubrir a ustedes como persona más allá de lo que tiene que ver con su profesionalismo, detrás de lo que tiene que ver con el mostrador o con el escritorio del consultorio médico, ¿sí? Entonces, por supuesto que sí. Lo que decimos en tal caso que no, tal vez, es que
es una más de las herramientas online. Instagram no deja de ser una de todas las herramientas. Hay un montón de herramientas más. Hoy en día, por supuesto, ya saben, se ha desarrollado muchísimo TikTok. Facebook, si bien es una red social un poco avejentada, pero en realidad es la red social matriz. WhatsApp no deja de ser una red social también. Con lo cual hay muchas redes sociales en el mundo del online, pero además en el mundo del online está la página, además en el mundo del online está YouTube. El mundo de YouTube y el mundo de la página se maneja por lo que tiene que ver con AdWords, los anuncios en Google, que son distintos de lo que tiene que ver con las redes sociales. Entonces ahí hay como un poco un merequetengue de cantidad de opciones que tenemos para comunicar en el mundo online, que no es solo Instagram, que no son solo las redes sociales. Este apartado, y hasta acá es solo para hacer un poquito de resumen y saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Obviamente que las redes sociales nos van a servir para desarrollar nuestra base de pacientes o para adquirir potenciales nuevos pacientes. Acá también les tengo que ir haciendo un alerta spoiler. Más adelante vamos a trabajar y les voy a contar algo sobre la regla del 80-20 y ahí es donde van a poder ver cuál es este tema de la posibilidad de adquisición o desarrollo de potenciales clientes nuevos. Hasta acá creo haber ido un poco rápido porque son un montón de cosas que entiendo que ya conocen y voy a hacer un stop en una analogía que quiero que tengan ustedes de cómo trabajan o de todo lo que vienen viendo en el curso seguramente y todo lo que vienen aprendiendo y cómo esto cruza con el marketing, ¿sí? Entonces, en el mundo de la medicina estética, el desarrollo de la armonización orofacial, van a trabajar muchísimo con lo que tiene que ver con fillers y seguramente es el 80% de lo que más van a desarrollar. Y decimos que en el mundo de los fillers, la mejor analogía que encontré es que podemos hablar de las 4A. Van a trabajar lo que tiene que ver con la armonía del rostro o del paciente, van a trabajar con lo que tiene que ver con su anatomía, para no hacer ningún lío. Esa anatomía van a tratar de esquivar como sea y van a tratar de ser muy cautelosos con lo que tiene que ver con las arterias y van a tener algo que es el aspirar para quedarse tranquilos que no viene sangre cuando van a hacer una inyección, cuando van a hacer un inyectable y que eso se va a traducir en que no van a producir ningún problema en el paciente. La analogía que tiene que ver con el marketing es que en lugar de 4A, en el marketing trabajamos con las 4P. Esto es lo más básico, posiblemente lo hayan escuchado infinidad de veces, lo que tiene que ver con las 4P del marketing, que son el producto, el precio, el punto de venta y la promoción. Entonces, el producto o servicio es lo que ustedes están ofreciendo a su público. Pueden ofrecer carillas, pueden ofrecer implantes, pueden ofrecer toxina botulínica para bruxismo, para sonrisa gengival, para calidad de piel, para tercio superior, lo que se les ocurra que ustedes ofrezcan como productos o servicios. El precio básicamente es, más que el precio hoy en día se transforma hoy más que nada esto en la propuesta de valor. El precio es simplemente la unidad monetaria que van a cobrar por un producto o servicio que ustedes van a ofrecer, pero lo que tiene que ver con la propuesta de valor y sobre todo en medicina estética es mucho más importante que el precio. Y ahora también vamos a ver un poco de esto que tiene que ver con el tipo de paciente que va a llegar a ustedes y cómo lo tienen que abordar. El punto de venta básicamente es donde ustedes comercializan, donde ustedes van a atender a los potenciales pacientes que se acerquen, seguramente en su consultorio, pero hay mucho punto de venta que también está relacionado con el online y podrían trabajar muchas cosas desde el online y el online entonces pasa a ser un punto de venta más, además del punto de venta físico, ¿sí? Y la promoción, que es por lo que llegan el 99% de los clientes a nosotros, es por Instagram, básicamente. Pero en realidad no, es lo que tiene que ver con la comunicación y cómo ustedes se presentan y los pilares de comunicación estratégicos que van a tener para tratar de llegar a ese público y generar una comunidad. Y acá es importante cómo aplicar estas 4P. Y acá sí los invito a que hagan un poquito de foto, captura de pantalla, todo lo que crean necesario en contrapunto de lo que plantean muchos, todo lo que quieran sacar de foto, todo lo que quieran hacer de captura de pantalla y que les sirva para que de esta charla y para que de este workshop, mejor dicho, se lleven algo que les permita activar mañana mismo en sus consultorios la posibilidad de desarrollar todo lo relacionado con el marketing y la posibilidad de poder captar potenciales nuevos pacientes.
Entonces, el producto hay que definirlo en detalle. Ustedes seguramente van a tener lo que se llama comúnmente una lista de precio. Pueden tener un Excel, pueden tener lo que se les ocurra, una lista escrita a mano, no importa. Básicamente van a definir cuáles son los tipos de tratamiento que ofrecen y un valor. Ese valor, que pasa al cuadrante siguiente, que es el del precio, puede tener distintos tipos de precios, sobre todo en Argentina, en donde, dependiendo de cómo está el país, dependiendo de si hay financiación, si no hay financiación, si cuotas con tarjetas, si incremento en las cuotas con las tarjetas, vamos a definir distintos tipos de precio. Tenemos un curso solo orientado a precio que posiblemente pueda ser objetivo de una próxima charla porque esto es súper importante y la mayoría de las veces nos lo piden, cómo fijar precio para los distintos tipos de tratamientos. Escoger la logística, o sea, cómo van a hacer la entrega del producto o servicio. Mayormente ustedes, la logística que van a tener es el paciente en su punto de venta y cómo van a comunicar para que todo esto cierre y básicamente atraigan a ese potencial paciente. Entonces, de esto saquen foto, que es la extensión o captura de pantalla, es la extensión de la página anterior y es lo que ustedes tienen que completar. Ustedes mañana mismo o cuando tengan un tiempo, por favor, déjenselo agendado, pero esta es la base de todo lo que van a tener que hacer y van a volver 450.000 veces si es necesario a este cuadrante, a estos cuatro cuadritos muy sencillos en los que van a completar productos o servicios. En la columna del lado precio, ahora les voy a explicar algo más sobre eso, mínimo, pero les voy a dar como una pauta para que ustedes puedan armar su primera lista de precio. La plaza de distribución o el punto de venta, en caso que tengan solo un consultorio o en caso que solo trabajen a partir del consultorio y no tengan una venta online. Pueden tener una venta online de productos también, inclusive cremas o el día de mañana pueden llegar a desarrollar seguramente que productos para sus pacientes que pueden entregar no solo en el punto de venta, sino que también pueden enviar de modo virtual o de modo por medio de correo. Y las promociones, ¿sí? En la cabeza del marketing, yo hago un paréntesis. Consulta que quieran ir poniendo en el chat o lo que fuera, vamos a hacer sin duda un apartado para preguntas y respuestas. Se las anotan o las van mandando para que después respondamos. Pero en la cabeza de la persona de marketing lo que va a suceder todo el tiempo es que estas cuatro P cruzan todo el tiempo. Este es el mix de marketing. Todo el tiempo en nuestra cabeza está cómo cruza el precio con el producto o servicio, con la plaza de distribución, con cómo voy a entregar, con cómo lo voy a promocionar, con cómo va a llegar la gente a nosotros. Entonces, hagamos un caso bien típico. La mayoría de los que se desarrollan en medicina estética lo hacen a partir del commodity de la medicina estética, que es la toxina botulínica, mayormente, ¿no? Quien ingresa al mundo de los inyectables, mayormente hoy ingresa por toxina botulínica, por bioestimuladores, inclusive tal vez por algún relleno, pero principalmente creo que el primer punto es toxina. Entonces, tienen que tener tres precios para la toxina generalmente ustedes. Estoy hablando de si van a hacer un tercio superior. Vayamos a un caso tercio superior o bruxismo. Para cada uno de esos servicios, para cada uno de esos tratamientos, al menos deberían tener tres precios. Uno es el precio de lista. Es el precio más caro que ustedes van a vender y que si un paciente les consulta cuánto sale y la toxina sale, supongamos, precio hoy de mercado, creo que la toxina, el tratamiento de toxina para tercio superior se vende aproximadamente entre 180.000 pesos, muy barato, hasta, conozco quienes lo cobran hasta 400.000 pesos y más también. Pero supongamos un precio de media, 250.000 pesos por un tercio superior, que aproximadamente le puede llegar 63 ml, se supone que tienen que 63 unidades, perdón, aproximadamente de una ampolla. Bueno, cuando hacen el precio que ustedes compran, dividen y básicamente la de mínima que les debería dar el precio es la mitad. La mitad del producto que utilizan va a ser el doble lo que le van a poner a ese precio. Después pueden jugar con beneficios y descuentos por el Toxina Day, el Botox Day, el día de lo que se les ocurra, porque como la mayoría de las personas nos miden por el precio de la toxina, entonces ahí podemos ofrecer beneficios como para tratar de poder capturar pacientes que están haciendo toxina en otros lugares o para poder hacer que un paciente que hasta acá se vino haciendo un PRP o que nunca se hizo un tratamiento de medicina estética entre con el primer tratamiento relacionado con la toxina botulínica.
La plaza de distribución, como decíamos, o la plaza o el punto de venta va a ser mayormente su consultorio, con lo cual no les va a quedar otra que atraerlo. Pero si hacen anuncios y si hacen promociones, lo que sí puede suceder es que puedan tener una consulta virtual y que si el paciente es un paciente que ya sabe lo que es la toxina botulínica, que ya se viene haciendo, tal vez con hacer una consulta virtual no tienen que llevarlo al punto de venta, no tienen que llevarlo al punto presencial y pueden adelantar la consulta. ¿Todo esto para qué? Para lograr entender que el objetivo nuestro en las redes sociales va a ser atraer a potenciales nuevos pacientes o a desarrollar su base de comunidad o a que su misma comunidad que ya los conoce vean y descubran qué es lo que están haciendo. Porque hay un lema que siempre utilizo, que es lo que no se comunica no se conoce, y ustedes van a comunicar un día que están haciendo toxina botulínica, al otro día van a comunicar que hacen labios, al otro día van a comunicar que hacen toxina botulínica en pata de gallo solamente, y van a decir, ah, no sabía que hacías solo eso, no sabía que hacías este otro tratamiento. Entonces, la clave de las redes sociales, no solo con los potenciales pacientes nuevos, sino con los pacientes que inclusive ustedes ya tengan, tiene que ver con atraer al posible público objetivo nuevo y a los que ya tengan. Entonces, acá viene un segundo ejercicio que quiero que también les saquen foto y avanzar directamente. ¿Qué estrategia y planificación tienen? Si tienen una estrategia de captar potenciales pacientes, si tienen una potencial estrategia de desarrollar base o comunicarse con clientes para otras generalidades, para otros temas. Mayormente, si ustedes vienen trabajando en odontología, van a tener pacientes que ya confían en ustedes como profesionales. Ese es el primer punto de avanzada muy importante. Muchísimas veces hablamos con los médicos, yo siempre les digo, es el único rubro, creo que es el único rubro, que un potencial paciente logra tanta confianza con el profesional desde el momento cero, porque un paciente que se acerca a un consultorio médico estético está dispuesto y entregado a que ese médico o ese odontólogo realice el tratamiento que sea. Abre la boca y se deja meter un torno, se desviste con un médico, con un médico para hacerle una evaluación. Con lo cual no existe otro rubro en el que el paciente, una vez que llega a ustedes, esté tan regalado, si se quiere, o que deposite tanta confianza en ustedes mismos. Con lo cual, una vez que se capta y una vez que se logra que ese paciente llegue a ustedes, digamos que tienen todas las de ganar. Es difícil que lleguen, pero tienen todas las de ganar. En el desarrollo de base, que considero que es la forma más fácil y más rápida de conseguir potenciales nuevos pacientes, si ustedes tienen pacientes que se realizaron tal o cual tratamiento, no importa desde una carie, una limpieza o lo que fuera, va a ser más fácil que ustedes traten de captar a ellos que tratar de sumar potenciales pacientes nuevos que ni siquiera los conocen. Porque esto ya saben cómo trabajan ustedes, ya vivieron la experiencia de su servicio. Entonces va a ser mucho más sencillo que los puedan acercar y que esos mismos pacientes digan, ah, no sabía que hacías toxina botulínica, ah, no sabía que hay un tratamiento, que vos haces un tratamiento para que me disminuya o me elimine el tema del bruxismo y que eso me va a cuidar mis piezas dentarias, pero además me va a ayudar a dormir mejor y todo lo que ya sabemos que puede hacer la toxina en el macetero. Así que es importante que ustedes definan cuál es esa estrategia y planificación. Desde mi punto de vista, que somos una agencia de marketing muy comercial, nunca se puede dejar de captar, nunca se puede dejar de salir a buscar potenciales nuevos pacientes. Y la base a trabajar con menor esfuerzo y mejor rentabilidad y mejor retorno es el desarrollo de base. Agarrar sus propias fichas, ahora lo vamos a ver, y empezar a llamar a esas personas. Pero tienen que poder identificar cuál va a ser su estrategia de planificación y qué tiempo le van a dedicar a cada cosa. Además de eso, es muy importante comunicarse con sus clientes o pacientes para otras generalidades. Esto significa poder comunicarse fuera de lo transaccional, ¿sí? Fuera de lo transaccional significa no te quiero vender, no quiero contarte que hoy hice tal o cual tratamiento en tal o cual paciente, sino a veces simplemente contar un poco de su estilo de vida, contar algunas acciones que ustedes toman para mejorar su higiene bucal sin necesidad de que ese paciente tenga que concurrir, pagar una consulta o sacar un turno. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo educativo
puede ser con otras generalidades que va a hacer que su comunidad se desarrolle sin estar viéndolos todo el tiempo en qué me querés vender. Si me explico hasta ahí, vamos, me avisan o levantan la mano o prenden en algún momento este micrófono. Em, Algo súper importante de esto de cómo van a llegar los pacientes a ustedes es el viaje del paciente, el patient journey, y cómo es el modelo de centralidad en el paciente. Esto entiendo que ustedes todos lo tienen que trabajar, no solo para el mundo de lo que tiene que ver con la armonización orofacial, sino también con la odontología. La realidad es que para mí no me saca nadie de la cabeza que en medicina estética el paciente se comporta como cliente. Tal vez en la odontología, tal vez en la traumatología, tal vez en cualquier otro rubro médico, el paciente se considera paciente y se lo aborda como un paciente. Pero en la medicina estética no, aunque sí se hable de paciente, yo creo que es muy distinto porque un paciente de una eh, de odontología o de cualquier tratamiento médico, por mínimo que le resuelvan un dolor de muela, va a decir mi odontólogo es un fenómeno, mi traumatólogo es un campeón porque me dolía el codo y me lo solucionó. Y tal vez le solucionan el 20, el 30, el 50, el 80% de su dolencia. Y el paciente va a pensar que son los mejores del mundo, básicamente. Pero en medicina estética no. En medicina estética es muy difícil lograr que ese paciente se sienta al 100% de su satisfacción y generalmente encima el paciente va a querer el 120%. Entonces, ese paciente no le gusta esperar, sabe que está pagando por un servicio diferencial, sabe que quiere lograr algo que realmente no sabe si va a pasar o no. Entonces, se comporta de otro modo. La centralidad en ese paciente y cómo lo vamos a atender es súper, súper, súper clave. Y acá viene algo que últimamente trabajamos muchísimo. No conozco a ninguno de todos los gurúes que veo en redes sociales, no escucho a nadie hablar de este tema y es súper central para su desarrollo. Cuando se los explique, lo van a entender al instante, pero lo importante no es que lo entiendan, sino cómo lo van a internalizar, tanto ustedes como quienes tengan asesores comerciales, secretarias, cualquiera que desarrolle todo lo que tiene que ver con la contactabilidad con potenciales pacientes. Identificamos tres tipos de pacientes. Hay un paciente que es de tipo investigador, investigadora, hay un paciente que es de tipo innovador y hay un paciente que es de tipo pro o recurrente, que es el que va siempre en medicina estética. Y acá hago un parate en particular porque engancho con lo que veníamos hablando de redes sociales. En las redes sociales generalmente ustedes salen a hacer anuncios, quienes hagan anuncios, y después les vamos a también tener un, un poquito de información sobre eso. Y generalmente el mensaje que viene del potencial paciente que no los conoce es más info, precio, más info, precio. Y ahí se da un colapso nervioso entre la plata que ustedes invierten para atraer potenciales pacientes o cuando contratan una agencia o un community y hacen esos anuncios y te dicen las asesoras comerciales o las secretarias, todos los que llegan por el anuncio no tienen un peso, son todos unos tirados, nadie tiene plata, nadie quiere pagar, a todos les parece carísimo. Y entonces ahí es a mí donde me da un poco de nervios y últimamente quiero hablar muchísimo sobre esto porque acá es donde considero que está el diferencial más importante. El tipo de paciente investigador es una paciente o un paciente que no se hizo ningún tratamiento estético, o a lo sumo que usa una crema de día, una crema de noche. A lo sumo se hizo una mesoterapia, ni tampoco creo, pero una limpieza. Ese es el tipo de paciente investigador. No sabe cuál es el valor de lo que produce una toxina, un ácido hialurónico, un bioestimulador, ni siquiera un blend, un mix entre productos. No lo sabe. Entonces, por supuesto que le va a parecer caro. El innovador o el curioso es el que ya se hizo una toxina, el que ya se hizo algún tratamiento con algún filler, ya conoce, no sabe exactamente bien para qué sirve el ácido hialurónico, capaz que puede llegar hasta confundir que el Botox va en los labios, pero sí ya está como mucho más metido. Y el pro es el que le va a decir, chicos, me quiero poner contorno mandibular, poneme Radies, quiero Sculptra para tal cosa, es el que ya les va a pedir producto para tal o cual lugar y va a querer básicamente que ustedes trabajen como él quiere y no como ustedes como profesionales recomienden. Y acá
es donde les voy a recomendar cómo comunicar con estos pacientes y cómo hablar con estos pacientes. Y esto sí, también los insto a que hagan captura de pantalla, foto o lo que crean necesario para trabajarlo con sus equipos. Esta es una tabla muy sencilla que verán de investigador, curioso, recurrente respecto de videos sugeridos y de duración. De duración, generalmente siempre esperamos que no duren los videos entre 30 y 40 segundos como máximo, pero sí puede haber videos explicativos que depende cómo hayan conformado el hook, el gancho para primero atraer y el guión para después desarrollar y cómo van a llegar desde la información, desde su autoridad con cierta información para captar a ese potencial paciente o para desarrollar a ese potencial paciente, el tiempo que les puede llegar a llevar cada uno de los contenidos que desarrollen. Entonces, a un investigador que no sabe absolutamente nada, le pueden hablar de los mitos del Botox y cómo son las primeras experiencias y cuáles son las dudas que ustedes tienen como consultas frecuentes de sus pacientes. Obviamente que cuando los mire y cuando los esté viendo en ese momento un potencial paciente desarrollado, curioso o recurrente va a decir, ¿qué me está explicando, no? Pero claramente ese mensaje no es para ese paciente, sino es bien para el investigador, ¿sí? Es más, lo pueden abordar hasta decir, nunca hiciste medicina estética. Hay un montón de ganchos y acá no me quiero ahondar como mucho detalle porque hoy en día encima ya existe ChatGPT y hay un montón de opciones para que ustedes con esta pequeña matriz le pongan, tengo pacientes de tipo investigadores que no saben lo que es el Botox, que quieren hacer sus primeras experiencias, que se les generan dudas, te pido me armes 10 videos para que yo pueda hablar delante de cámara o contar cómo es una experiencia de toxina botulínica, que los videos no duren más de 30 segundos, que tengan un gancho inicial y ahí simplemente ChatGPT se los va a dar, así que va a ser bastante sencillo cómo lo pueden armar. Lo mismo con el caso de curiosos o pacientes ya informados y lo mismo como les decía antes de el más pro o recurrente, que es el que más jeringas le van a poder desarrollar, el que más interesante les va a resultar seguramente en el mediano plazo y en base a todo lo que vienen aprendiendo en este curso. Entonces, teniendo en cuenta los pasos de cualquiera de esos tres tipos de pacientes, lo primero que van a hacer en la comunicación es segmentar el tipo de público, ¿sí? ¿A qué tipo de público quiero llevar? Quiero llegar a un investigador, quiero llegar a un innovador, quiero llegar a un pro. Dependiendo de eso, voy a armar una planificación de acciones para cada uno de esos segmentos. Entonces voy a hacer un anuncio en particular o un contenido en particular para cada uno de ese tipo de pacientes. Voy a trabajar sobre lo que tiene que ver con la experiencia de cliente y qué quiero lograr, qué estoy gestionando en ese proceso en torno a ese potencial paciente que quiero lograr atraer. Y por último, el ideal sería lograr la recomendación. La recomendación no es ni más ni menos que generar con los pacientes que ustedes atiendan que los puedan recomendar con otros pacientes o bien que ustedes puedan lograr lo más interesante que hoy muchos se quejan y dicen que está difícil, pero que es lograr el testimonio. Esto depende de cómo lo aborden, créanme, que nosotros cada vez que vamos a grabar contenidos a lo de algunos médicos con los que trabajamos o odontólogos con los que trabajamos, siempre nos dicen que no lo logran, pero cuando estamos grabando, la realidad es que los pacientes se sienten tan confortables con ustedes como profesionales que generalmente cuando hacemos el abordaje hay algunas técnicas y palabritas y cosas de cómo recomendar. Y una clave que les tiro tiene que ver con que no los aborden de que te den un testimonio de qué se hicieron, sino más que nada de cómo se sintieron con ustedes, de por qué se acercaron y qué es lo que pueden destacar de ustedes como profesionales, y no necesariamente qué se fueron a hacer al consultorio. Esa experiencia y ese testimonio sin duda va a hacer que ustedes traspasen la pantalla mucho mejor y que lleguen a mejores pacientes o que puedan atraer pacientes que se sientan identificados con ese testimonio. El ejercicio uno de la centralidad del paciente tiene que ver con que ustedes logren identificar cómo van a hacer el abordaje del paciente cuando llega a su consultorio. Y acá también los insto a hoy en día usar ChatGPT, por ejemplo, para decir cómo hago el abordaje de un paciente nuevo o cómo hago el abordaje de un paciente de odontología que nunca se hizo un tratamiento estético y que lo tengo en mi consultorio por una consulta de una limpieza, por una consulta de revisión anual o de lo que sea, para tratar de contarle cuáles son los otros tratamientos de medicina estética que estoy haciendo y cómo lo puedo abordar y desarrollar. La realidad es que el chat se los va a dar, por eso no me quiero poner como acá en detalle. Nosotros tenemos desarrollos de mentorías con clientes que lo hacemos como todo el tiempo.
usando también el chat y aparte por toda la sabiduría y por ahí experiencia que nosotros tenemos en cada una de las secuencias o estadios en las que están nuestros clientes. Pero básicamente vuelvo acá sobre lo principal que les decía hace un rato, que es nuestro claim de marca que tiene que ver con lo que no se comunica, no se conoce. Entonces, si ustedes no dicen lo que hacen, lamentablemente las personas no se van a enterar. Al no enterarse, posiblemente escuchen a una amiga en un cumpleaños o en una reunión social que habla de este tema, pero no van a saber que ustedes son los referentes o que ustedes pueden ser uno de esos referentes y con los que ya tienen confianza y los que los pueden abordar para hacer este tipo de tratamientos. Y el momento 2 de la centralidad del paciente es cuando ese paciente justamente pasa del otro lado, se lo cuenta a otra amiga, vive un momento como un casamiento, vive un momento como unas vacaciones, logra recomendarlos o hasta lo que puede llegar a suceder es que lo etiquete a ustedes de estando en sus vacaciones o estando en un evento social muy importante, diciendo gracias a vos, gracias a los tratamientos que me hice, me siento y me veo como realmente quiero y llegar a ese momento les puedo asegurar que es muy satisfactorio. Hay médicos con los que hemos trabajado, o odontólogos con los que hemos trabajado, que a lo largo de un tiempo de trabajo, por supuesto, dependiendo justamente en el estadio en el que estén, se llega a tener esta satisfacción personal y en equipo de trabajo, creo que es que realmente no tiene precio. Llegando a esto que decíamos de lo que tiene que ver con el esfuerzo de captar o el esfuerzo de desarrollar base, esto, la realidad es que ustedes van a desarrollar base agarrando sus fichas. Yo siempre digo, empezando desde la A, suponiendo que tengan alguna paciente que se llama Ana Álvarez, mirar su ficha, ver cuál fue el último tratamiento que se hizo y ahí se le puede ofrecer una renovación del tratamiento o lo que se llama un cross-selling, una venta cruzada de otro tipo de tratamiento. Si se hizo tratamientos odontológicos, le puedo ofrecer o le puedo dar a conocer que hacemos tratamientos estéticos. Si se hizo un tratamiento estético y se hizo una toxina, le puedo llegar a recomendar o a recordar que se cumplieron sus 4 meses de la toxina, entonces que puede volver. O si es un tratamiento de toxina, le puedo recomendar a los 2 meses que se haga un tratamiento con un ácido hialurónico. Y así sucesivamente, nunca deberían dejar de arrancar por la A, llegar hasta la Z y volver a comenzar reestructurando y ofreciendo otro tipo de tratamientos. Este posible desarrollo de potenciales pacientes les va a costar el 20% del esfuerzo y le va a traer el 80% de los resultados. Eso es desarrollo de base. Ahora, la captación con anuncios publicitarios y de pacientes que no los conozcan va a ser exactamente a la inversa. De cada 10 pacientes que les consulte más infoprecio, les va a llevar un 80% de esfuerzo lograr que en el mejor de los casos el 20% de los resultados de generar una consulta real en sus consultorios médicos estéticos. Repito lo que les decía antes. Nosotros somos una agencia muy comercial, considero que ninguna de las dos cosas se pueden hacer, pero es importante que cuando tienen un recurso que sean ustedes mismos quien aborda a esos potenciales pacientes, tengan una secretaria o en el mejor de los casos ya tengan una asesora o un asesor comercial, que sepan que parte del día lo tienen que destinar al desarrollo de base y parte a la captación, porque si están todo el día con captación, realmente se van a quemar, no van a ver los resultados, les va a costar muchísimo más y como cualquier comercial los va a tirar un poquito para atrás. Entonces, si hacen una parte de desarrollo de base, seguramente van a lograr mejores respuestas y eso los va a incentivar un poco más desde lo comercial. ¿Cómo lo hacen? Como les comentaba recién. Fichas desde la A hasta la Z, arrancando por esa paciente Ana Álvarez, llamémosle. ¿Y qué le van a ofrecer? Acá también, lo mismo, hagan captura de pantalla, foto, lo que consideren, pero básicamente es una renovación de tratamiento, una venta cruzada, que es lo que le mencionaba antes, recordar una fecha en particular, si agarran la ficha y saben que tienen una fecha cercana, como puede ser un cumpleaños, Día de la Madre, la estacionalidad que sea, por ejemplo, ahora tratamientos de invierno tenemos más relacionados a los tratamientos faciales, em, con lo cual van a ofrecer algo relacionado con alguno de estos 4 puntos. Y lo van a atraer no con la palabra oferta, no con la palabra descuento, sino con la famosa frase de un beneficio exclusivo. Anita, porque sos paciente mía y hace mucho que no te veo, quiero comunicarte
que tengo un beneficio exclusivo para vos porque estoy desarrollando tratamientos con toxina botulínica para eliminar las arrugas del tercio superior, para eliminar el bruxismo o para lo que fuera que sea. Entonces, personalizar el mensaje con el nombre, hablar en el medio del beneficio exclusivo y después dar una oferta en particular, una oferta, un descuento, ese beneficio de lo que vos pagás, lo que cualquiera paga tanto, vos lo vas a pagar tanto, te ahorraste una determinada cantidad de plata, va a ser el gancho para lograr atraer ese potencial paciente y desarrollar la base. Y acá un bonus de esta comunicación que tiene que ver con dónde comunican gratis, básicamente que es en lista de difusión. Ahora después me van a preguntar si, en todo caso, si no saben cómo armar una lista de difusión, se los comento. Y cómo comunicar en estado de WhatsApp. La clave cuando ustedes hagan anuncios en redes sociales, Instagram, TikTok o lo que sea, es sacarles el teléfono, como sea, para que los potenciales pacientes los agenden y después que invirtieron plata en las redes sociales para darse a conocer, ustedes ya tengan el teléfono y comuniquen de modo gratuito desde su WhatsApp, ¿sí? La herramienta de WhatsApp tiene que ser la herramienta más potente y poderosa, la herramienta central para el desarrollo de lo que tiene que ver con la contactabilidad de los pacientes que ya tienen o de los potenciales pacientes que quieren captar. Ni hablar si tienen su teléfono como recomendación pasado a WhatsApp Business y pueden tener un catálogo con fotos de antes y después de los tratamientos que ustedes realizan para que las personas se vean identificadas justamente y de ese modo lleguen mucho más fácil a que alguien quiera hacer una consulta y sacarse dudas o despeje dudas con ustedes. Hasta acá todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿sí? Y hay un apartado que hablamos con Eugenia que quería traer que no lo trajimos nunca. Voy a dejar de compartir un segundito porque quiero ver si hay dudas o consultas y después vamos a saltar esta parte que me parece como un diferencial que nunca hablamos. Creo que hoy metimos dos diferenciales, voy a meter dos diferenciales importantes que tienen que ver con los tipos de pacientes. Si quieren ahondar sobre eso, por favor, porque es donde veo que nadie habla y es la principal clave en donde la mayoría se equivoca, es en cómo abordar a los pacientes y pensar que no tienen plata. No conozco paciente que no tenga plata o que no tenga un alto poder adquisitivo, que se haya hecho alguna vez un tratamiento con filler y que por más que no tenga el poder adquisitivo, el día que lo tiene, lo va a utilizar y va a hacer todo lo posible por tratar de juntar pesito a pesito por volver a hacerse ese tratamiento. Entonces, no hay un problema de poder adquisitivo en los pacientes, hay un problema de desconocimiento del efecto que produce la medicina estética. Eh, eh, Eso es clave, clave, clave. Mariano, te hago una consulta Sí, Fer. eh, con respecto a lo que es la difusión y el llamado boca a boca. ¿Qué, o sea, qué valoración le pones vos o cómo se, digamos, o sea, qué tipo de importancia, qué tipo de relevancia tiene con respecto a todo lo que dijiste? Va a entrar el boca en boca, que es el referido, el famoso referido, va a entrar dentro del 80% de ese desarrollo. Ese desarrollo de base, digamos, de potenciales pacientes que ya los conocen, les van a atraer potenciales nuevos. Ahí tenés dos clases. Uno es el paciente que no quiere decir nada, que no quiere, no le cuenta a nadie lo que se hace, ni siquiera a su mejor amiga se lo cuenta, ni hablar en su casa. Infinidad de casos estar en consultorios y que digan, no, mi marido no se puede enterar, yo me hago estos tratamientos, quiero verme mejor, pero que no se entere nadie. Ese es uno. El otro es el famoso que anda con el megáfono diciendo me hice todo esto y qué más hay y qué me quiero hacer. Ese ya es como que saltó de pro, pero además le gusta contar que se ve bien, que se siente mejor y lo que se hace. Entonces, eso te va a atraer. Ojo, hay un montón em, de vericuetos, llamémosle, para tratar de atraer. Ayer, justamente, esto no lo estoy utilizando porque lo quiero desarrollar mucho más, pero es válida tu pregunta y lo traigo porque no lo terminé de ver a la perfección, pero me encantó un desarrollo comercial que hace Thermomix. No sé si todos saben lo que es Thermomix, la máquina de cocina, es una máquina para cocinar, una máquina inteligente para cocinar. Y el modelo de venta que ellos tienen es muy de referido. Es una máquina que tiene un precio bastante elevado. Es una máquina que sale $2.200. Y el modelo de venta es que si vos no podés pagar los $2.200, no importa. Podés pagar el 50% para tener tu Thermomix.
Y después, generalmente, la gente se vuelve tan fanática, el paciente se vuelve tan fanático del producto que lo recomienda, pero por esa recomendación, ellos tienen un plan que se llama plan 6 meses, plan 6 ventas, una cosa así, que de acuerdo a que vos vas refiriendo y personas que van comprando, le vas haciendo descuentos para que quien te compró la Thermomix inclusive le puede salir hasta costo cero. Cero. No que no paga el 50% que no pagó. Puede llegar hasta Claro. recuperar su inversión, con lo cual son mismo vendedores. Estamos hablando de un producto de súper alto valor, Claro. algo que no tiene cualquiera y que tiene este modelo de venta que tranquilamente se podría extrapolar a un caso de toxina y una paciente, como vos decías, Fer, que me trae a otra paciente, le doy un beneficio a esa paciente. Fer, me trajiste un amigo, tu amigo va a tener un beneficio de un tanto por ciento de descuento o un ahorro de tanta plata por venir referido de vos, pero vos cuando juntes tres, cuando Fer junte tres, va a tener un 50% de descuento en el valor de la toxina, supongamos. O va a tener un 50% de descuento, un 40% de descuento, o el beneficio que sea en un tratamiento cruzado para probar su primer ácido hialurónico. Claro. Y la realidad es que se podría llevar con un Excel esto que estoy hablando. O sea, podrías Sí. trabajar. Todo el mundo te dice, tenés que tener un CRM. Sí, es el ideal, tener un CRM, un sistema de gestión que te permita tener un montón de indicadores y qué sé yo. La realidad es que muchos de los que empiezan no arrancan con eso. Entonces, che, un Excel, la verdad que con unas columnas teniendo al paciente a qué me recomendó y simplemente completándolo, lo único que les recomiendo es que ese Excel esté en un Drive o en una nube, cosa que si el día de mañana perdés el archivo, hay alguien que lo que fuera, no te colapsa, digamos, lo tenés siempre presente. Pero sí, es una de las claves que tranquilamente te va a traer un montón de pacientes nuevos. Seguro va a ser así. Buenísimo, buenísimo, gracias, Mariano. Un placer. Em, si no hay dudas, continúo con esta parte que me parece, pero súper crucial, que tiene que ver con esto de los anuncios. Veo una problemática muy grande con los anuncios y hace meses que, que lo vengo viendo. Esperen que vuelvo a compartir. Mm, bueno, fui a la pantalla. Perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí estamos luego. Errores en anuncios pagos. Esto apréndanlo ya desde entrada porque ahora van a ver la cantidad de gente que se equivoca y el problema que les trae es mucho más grave de lo que la mayoría sabe o conoce. Eh, eh, Estos son errores claves en anuncios, chicos. No se puede anunciar la palabra Botox, ¿sí? La van a ver. Si, no, si me siguen, están viendo acá a la derecha, 20% off en Botox el 2 y 3 de julio. Perdón por quemar a las personas porque hay muchos que no me queda otra que para que aparezca la palabra publicidad, eh, está quién es la cuenta. Y los insto a que saquen alguna foto o hagan alguna captura de pantalla para después seguirlos porque ahora les voy a comentar cuál es el problema de hacer mal los anuncios. El Botox, básicamente, primero es una marca, segundo, es un medicamento que va bajo receta, entonces está prohibido hacer anuncios de este tipo de productos. Sí pueden anunciar toxina botulínica, como figura acá, pero no pueden anunciar ni Botox, ni Xiomin, ni Dysport, llamémosle. No pueden anunciar antes y después. Este antes y después que figura acá a la izquierda, acá dice primero, toxina botulínica, ok, pero después habla de Xiomin y Botox, mal, pésimo, contraindicado totalmente poner un antes y un después. Básicamente porque para la red social es una promesa. Ustedes están diciendo que vos vas de esta frente arrugada vas a quedar con esta frente planchada. Esto significa una promesa y la red social no permite poner promesas. Todo esto que les estoy diciendo, ojo, tiene que ver con que no se puede hacer como anuncio. Anuncio es poniéndole plata para que llegue a mayor cantidad de gente. Si ustedes esto lo hacen y lo publican en su feed, o lo publican en su feed, en un reel, ponen el antes y el después con una animación, todo re lindo, no pasa nada.
Pero si lo ponen en un anuncio, sí pasa, no le pueden poner dinero. Fíjense que en todos estos casos dice chatear por WhatsApp, enviar mensaje, publicidad. Paso al siguiente. Este ya es lo más de lo más de lo más. Directamente la caja. 40% off, enviar mensaje, o sea, es un anuncio. Botox Day, 50% abonando en efectivo. Yo no pondría, por ejemplo, esto, abonando en efectivo, yo no lo pondría. Lo que queremos hacer en un anuncio es básicamente lograr que la persona cliquee, toque y termine en ustedes. Esta gente ni los conoce. Con lo cual, yo trataría de reducir todo lo posible la información que después se la puedo dar en el chat, básicamente. Entonces, todo lo que le pueda sacar de información en texto que haga que la persona se vaya a eso y que después genere un potencial problema, no lo pondría. Mariano, Voto, perdón que te interrumpa. Tengo una consulta. En el anuncio del medio donde dice Botox Day, sí, y vos en vez de poner Botox Day pusieras la letra B guión Day, sí, ¿cómo sería? no pasaría nada, no Claro. pasaría nada, Pero no. no entras dentro del algoritmo, digamos. Bien. No entras dentro del algoritmo, no te va a saltar dentro del algoritmo. Yo le pondría Toxina Day y ya. Ah, bien. Perfecto. El que sabe o que le pongas una referencia de lo que está pasando, como en este caso, que es un tratamiento para tal zona, y que vos le Lo va a pongas captar. tal cual, disminuir arrugas, eliminar disminuir, tampoco puedes prometer como eliminar, pero sí puedes poner Bien. disminuir, reducir esa cara de cansado, es ese tipo de frases que van hacia un lugar, sí. Bien. Perfecto. Lo mismo acá, Botox. Botox. Antes y después, una cara partida a la mitad. Esto lo toma el algoritmo. Muchos se piensan que no. Esto lo toma el algoritmo. Lo que no toma el algoritmo, que a nosotros nos ha pasado que tuvimos muy buenos resultados, es cuando es como una imagen animada o una imagen gráfica, y que esa imagen gráfica tiene como otro color en la parte interna. Nos fue. Tenemos el mejor anuncio en nuestra historia, es de una mela, una mini extracción lipídica ambulatoria que era la imagen del cuerpo de una persona eh, eh, con adiposidad y la imagen interna de ese cuerpo era como sombreado, como si quedarías más flaco. La rompimos, la verdad. Pagábamos muy bajo el costo por mensaje, todo el mundo lo entendía perfecto, todo el mundo que era público objetivo lo entendía perfecto y generamos un montón de ventas a partir de ese y era como un antes y un después encubierto y funcionaba muy bien y no nos tiró para atrás. El problema de esto, perdón, vuelvo acá. El problema de esto no tiene que ver, o sea, una parte es lo que tiene que ver con el anuncio y otra parte es que lo que los instaba a que ustedes miren es con que lo que va a suceder es que te va a bajar la cuenta. O sea, cuando vos haces anuncios infringiendo las normas y las políticas de las redes sociales, lo que te va a pasar es que la red social te empiece a puntuar más como cuenta. Hay algo que se llama calidad de cuenta. Esa calidad de cuenta, que la mayoría no las ven porque está dentro del administrador de anuncios de Meta, está dentro del administrador comercial de Meta en Facebook, y muchos ni siquiera tienen la cuenta vinculada con Meta, no ven esto que les estoy diciendo y nunca se enteran que su cuenta básicamente está como se llama bañada, está como solapada, como que la misma red social le tira tierra encima para que no te vean. Entonces, ¿qué pasa? Que vos tal vez buscás a Body Life, lo buscás en Instagram y no te aparece. No te aparece hasta que no pones el usuario real. Vieron que muchas veces está el nombre de usuario, pero el usuario real es, supongamos, BodyLife 347, porque el que ellos querían no estaba. Bueno, hasta que no pongas BodyLife 347, no te aparece. Esto hace, primero, que el anuncio se muestre menos, que cada lead, que cada potencial cliente que cliquee para hablar con vos, para conversar con vos, te salga más caro. Y además, que tus posteos normales, no anuncios, sino los posteos comunes, tengan menos alcance y lleguen a menor cantidad posibles. Y que cuando te busquen, posiblemente no te encuentren o tengan que hacer una búsqueda más exhaustiva para encontrarte dentro de la red social, o que cuando busquen un tratamiento en particular, en lugar de aparecerles tu cuenta, le aparezca la de otro. Entonces son muchas contraindicaciones por hacer mal esta parte. Ni hablar que muchas veces lo que termina sucediendo es que si vos pones un antes y un después y encima le pones Botox,
posiblemente el anuncio te funciona 2, 3, 4 días y después se te cae. Y te ¿No tenés dice, manera de saberlo esto, Mariano? No. si entras al Meta, al Business Manager, que es un apartado dentro de Meta, que debería estar vinculado ese Facebook con tu cuenta de Instagram, ahí te aparece tu calidad de cuenta y te dice, infringiste, nosotros hemos entrado a cuenta de clientes que tienen infringidas 30 reglas. 30 posteos con infracciones, 50 posteos con infracciones. Después se preguntan por qué posiblemente los dan de baja y pierden las cuentas. Le pasó en su momento a Florencia Peña. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás salió contando que le habían dado de baja la cuenta y que quería recuperarla. Salió en todos los medios a ver cómo recuperaba la cuenta y tenía que ver porque en el caso de ella mostraba mucha piel, cierta desnudez, digamos, y al mostrar cierta desnudez o mucha piel dentro de el total del contenido, del todo el cuadrante del contenido, la red social identifica que puede haber imágenes de desnudos, entonces por eso te empieza a observar la cuenta. Ah, Eh, si se dan cuenta, muchas de las cuentas que desarrollan la captación en Instagram para después llevar, por ejemplo, a OnlyFans, tienen varias cuentas. Las cuentas esas cuentas saben que las van a banear, saben que en algún momento las van a dar de baja, por lo cual van abriendo de a dos a tres cuentas en paralelo. Porque saben que en algún momento las van a dar de baja. Lo utilizan igual y es el recurso que tienen. Este mismo anuncio de Body Life es en realidad un anuncio animado. Si fuera así, estaría bien. 3 cuotas sin interés, solo por este mes, toxina botulínica, tales días. Acá no pasa nada. No hay un antes y un después. Se nota que la frente del muchacho está tiesa. Con lo cual acá estaríamos perfectos. No pasaría nada. Entraría sin problema. No quería dejar de mostrarlo uno, porque si no le mostré como 9 o 10, qué sé yo cuántos que estaban mal. Este es una parte dentro de uno de ellos. Mm, no sé si soy yo. Lo que ustedes están proponiendo y que la persona se quede con la confianza suficiente para que, en caso de que no le interese, no avanza. Yo dudo que si alguien toma un turno con ustedes y se va y se sienta delante de su escritorio dentro de su consultorio, no lo transformen. Les diría que el 90% de las personas que van y se sientan en su consultorio las tienen que cerrar. Pero esto ya les debe pasar a ustedes en general, digo, ¿no? Los que no creo que no sea así en todas las métricas. Mariano, tengo una pregunta. Esto que vos decías, que por ejemplo con el tema de los antes y después, o si hay muchas pieles o muchos cuerpos y demás, que te pueden cerrar la cuenta, ¿eso pasa solamente con anuncios pagos o con todos los Sí, anuncios? no, con los anuncios pagos. Ah, Anuncios hay solo pagos. Si vos haces un posteo, Gary, vos haces un posteo normal y ponés un antes y un después, no pasa nada. ok, ok. Si vos Eso no me había ponés, quedado claro, por eso te es preguntaba. cuando vos le pones plata, cuando vos decís, viste, o apretás el botón de anunciar este contenido, no Sí, me acuerdo cómo dice el botón, o vas al meta y le pones plata para que llegue a mayor cantidad de personas, ahí es donde infringís. Todo lo perfecto. demás, no pasa nada. A no ser, bueno, sí nos ha pasado a nosotros con una médica cirujana bastante conocida que nos cansábamos de explicarle, basta de prótesis, basta de gustos, basta de cola, porque sí, infringía reglas y nos caían como eran como la maquinita esa de las monedas, ¿viste? Nos caían todos los días un problema distinto y buscamos infinidad de recursos para contarlo desde otro lugar. Pero bueno, a ella le encantaba subir historias porque le encantaban cómo le quedaban sus prótesis, cómo le quedaban las prótesis en sus pacientes y se cansaba de subir. Pero Claro. bueno,